Bueno, y este fin de semana, sin lugar a dudas, el tema de la agenda tiene que ver con la economía. Se fue el ministro de Economía, viene una nueva ministra de Economía, y para eso invitamos hoy, para hablar de economía, al contador Raúl Calavín. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué primer análisis hace de lo que sucedió este fin de semana? La verdad que es bastante triste que, digamos, prácticamente fue un golpe institucional, porque, digamos, a Guzmán lo termina echando Cristina. Es decir, no era intención de Fernández de echarlo a Guzmán, sino él lo termina echando Cristina. Entonces, a partir de ahí, todo se desencadena mal, terminan buscando a alguien de apuro, si querés decir, o de alguna manera, porque es alguien estrictamente del riñón de Cristina, después de que varios economistas importantes le rechazaran. Nadie quiere agarrar el cargo, ¿no? Querían agarrar, pero eventualmente con ciertos condicionamientos, es decir, digamos, vamos a hablar, porque si querés hablar de economía tenés que hablar de política. Te guste o no te guste, la economía es consecuencia de las decisiones políticas. Y claramente, digamos, la orientación de todos a los que lo ofrecieron no era la de esta ministra, sino claramente una orientación más bien a lo que es el libre mercado y a producir, desarrollar y no solamente vivir de lo ajeno, ¿no? Ahora, en términos económicos, ¿qué se puede esperar? Digo, porque esta gente tiene una filosofía en la cual plantea más Estado, más gasto, más emisión. ¿Se puede seguir en ese ritmo en Argentina? A ver, vos decís si podría seguir, te diría que sí. Lamentablemente nuestro país es tan rico en soja, en tantos recursos naturales. El tema es que vamos tendiendo a mayor empobrecimiento. Vos decís un país tan rico como Venezuela, como está hoy, y subsiste, quizá no de la mejor manera, pero subsisten como países, porque hay demasiada gente que no se va del país. Si bien se está yendo mucha gente, pero hay mucha gente que está afincada acá y va a seguir acá. La profundización, y para que esto se siga profundizando hacia la izquierda, tiene que ser lenta. Si vos haces algo brusco no va a funcionar. Ellos vienen haciendo una profundización muy lenta en cuanto a digamos, la tendencia hacia lo social, netamente a lo social, cada vez más pobre, cada vez más indigente. Todas las medidas que se toman es en contra de empresas, en contra del que trabaja. Dicen favorecer a los trabajadores, pero no es cierto. El que peor está hoy es el trabajador, dependiente o independiente, pero es el que peor está. Ahora, es muy llamativo porque en esta sociedad paralizada, en el 80% de la sociedad paralizada que depende de las asignaciones universales, de los subsidios, que trabaja en el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, es la más golpeada cuando hay este tipo de crisis políticas que vienen de las consecuencias de no poder acomodar la economía y la inflación, que es lo clave. Porque todo lo que vos arreglaste ahora, Raúl, de salario, de lo que sea, te quedó muy chico. Y mañana no sabemos, porque mañana Estados Unidos estaba de fiesta hoy, no sabemos qué puede llegar a repercutir, que también repercute. Entonces uno no se termina explicando que es la misma receta que ya la tuvimos, ayer lo decíamos con Pedro, se lo decía Pedro, que ya lo discutió la sociedad, que ya lo votó y que insiste con eso. O sea, va a ser difícil la elección incluso. ¿Cómo terminás con estas cuestiones que vos decís, che, te llevan a la pobreza, y el tipo que está en la pobreza es consuetudinario con su pobreza? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, sí. No nace el cambio de mentalidad ni desde la salita de 4, ni de 5, ni en la primaria, en la secundaria, ni en la terciaria. Hay gente que se está acostumbrando a ser pobre, más o menos lo que vos decís en términos generales. Triste realidad es esa, o sea, como que se acostumbraron a comer de la mano del Estado con una pequeña asignación. Tener tiempo ocioso, pues tienen mucho tiempo ocioso, mucha gente que no trabaja, insisto, eso es como un círculo vicioso, es muy difícil salir de eso, de la pobreza es muy difícil salir, pero si vos no creás, el tema de la inflación es clave, ¿tá? Y digamos, con lo que se estuvo emitiendo hasta ahora, y la perspectiva de lo que viene va a ser peor. Es decir, ya hoy se está hablando de una inflación para este año cercana a los 3 dígitos, o arriba de los 3 dígitos, ¿tá? Entre 90 a 110% es lo que se está hablando hoy, sobre todo con lo que se va a venir. Subieron las tarifas, subió el combustible, subieron los fletes, subió todo de vuelta. Todo subió, todas las distintas capas de la macroeconomía o de la microeconomía han ido subiendo.
Esto va a tener, en los próximos 2 meses Hola. de vuelta, vamos a tener picos inflacionarios, si te gusta o no te guste. Ahora, Raúl, recién leíamos también un Twitter de la actual ministra que decía que interpretaba que tiene que haber mayor presión tributaria para poder distribuir más. ¿Aguanta la Argentina, aguanta la provincia seguir ajustando y subiendo impuestos a las empresas y al consumo? Hay una vieja teoría que es la curva de Laffer, que digamos es un análisis que se hace de que cuando vos más subís las alícuotas de impuestos, para aumentar la recaudación llega a un punto que es tan alta la presión tributaria que un punto más de aumento impositivo, en lugar de aumentar la recaudación, disminuye la recaudación. Porque es preferible a veces arriesgarse y vender en negro a que fundirse. Y el que tiene empleados esto lo sabe. Muchas veces si tengo que optar, o pago los empleados o pago los impuestos. Entonces no se puede aumentar los impuestos sin límite. No se puede aumentar sin límite. La presión tributaria que tiene nuestro país, creo que somos segundos o terceros en el mundo. Es un absurdo tener una presión tributaria de esta manera. Y vos decís, ¿para qué? Para esta payasada de gasto, para este desastre que están haciendo con el gasto. Pues yo me dijese así, si gastasen bien, está bien, pero no gastan bien. Y cada vez el Estado es más grande, cada vez más empleados. El absurdo de que los sueldos nacionales sean 3 o 4 veces más altos que los del sector privado, que es el que paga, Claro. con impuestos le paga los sueldos a los estatales. ¿Cómo puede ser que un empleado del Estado esté ganando 400, 500 mil pesos y uno del sector privado apenas llega a 100? Sí. No está bien, o sea, acá claramente esto no está bien. Vamos a trabajar todos al Estado y nos hacemos toda una maquinita sola, o que cada uno tenga su propia maquinita. Pero digamos, acá esto está pata para arriba. Yo recién tratando un poco de ponerme en otra posición y que me tildaba de kirchnerista uno ahí en la producción, poniéndome en este juego, ¿no? de roles. Digo, cuando le escuchaba, Cristina insistía esto del bimonetarismo, ¿no? Porque ahora los argentinos hablamos más del dólar que del peso, y no por lo que nos está pasando ahora, porque no es la primera crisis, Raúl. Nosotros ya pintamos cana y vimos pasar 30 ministros en 39 años, ¿no? Perdón, estaba mal en cámara ahí. Digo, ¿por qué no logramos lo que le pasó a Brasil? Que ellos hablan del real con cierta generosidad, como si fuera la moneda inclusive hasta a veces más importante que el dólar, hasta los propios paraguayos con el guaraní. ¿Por qué no logramos que el peso se convierta también un poco en eso? ¿Eso no ayudará a bajar la inflación o decididamente tenemos que meter mano en el Estado, echar gente a la calle y bajar los niveles de subsidio y asignaciones? No hay otra salida que esa. A ver, algo muy elemental. Se dice mucho que digamos la inflación es consecuencia de la emisión, pero esa emisión, ¿por qué es necesaria? Porque el Estado es demasiado grande, se gasta demasiado. Lo que se recauda no alcanza para pagar ese gasto. Entonces, necesariamente ese déficit fiscal vos lo tenés que cubrir de 2 maneras. O con deuda, tenés que endeudarte, o con emisión monetaria. No hay otra forma. Otros países lo que hacen, como por ejemplo los árabes, que venden petróleo y pagan el gasto público con la venta del petróleo que realizan. Cada Estado tiene su propia organización. Nosotros tenemos el grave problema en que el Estado es macrocefálico, es tremendamente macrocefálico, demasiado importante el gasto, no hay recaudación que aguante. Por más que sigas aumentando la recaudación, no te va a alcanzar, porque encima, además, acá hay una mala costumbre de los últimos tiempos, que anuncian que van a aplicar un nuevo impuesto y gastan a cuenta. Claro, ya saben lo que viene, entonces... Gastan a cuenta, y después cuando empiezan a recaudar vuelven a gastar. Sí. Como no les alcanza, tienen que emitir. Y de vuelta el desbarajuste que hay en la economía, el descontrol es tan grande. Por eso, Redrado, Álvarez de Agis y otros más que lo ofrecieron, Labaña, que lo ofrecieron al ministerio, dijeron no, en estas condiciones no. Si ordenamos, con acuerdo de las cámaras, si ordenamos la economía, sí. En este descontrol es más de lo mismo. Lo que pasa es que ese orden, Raúl, es sacrificio, porque no hay forma de ordenar sin bajar el gasto, y bajar el gasto es bajar subsidios, bajar planes, bajar
gasto. No Terminar con el otra. ocioso. No te queda otra. Los ejemplos de que han salido adelante en economías quebradas, como Japón de posguerra, Alemania posguerra, quebrados totalmente, y salen adelante. Nosotros tenemos un país tan maravilloso en recursos naturales que lo gastamos en pavada, porque fundimos hoy la soja a $600. Es una locura que nosotros no la estemos usando, y se usa simplemente para tapar huecos, no para desarrollar. Si vos me dijeses, ¿sirve para el bienestar de la gente? No, mentira. Es todo más de lo mismo, nada más. Ahora lo llamativo de toda esta historia es que estamos con un gobierno, el de Alberto y Cristina, que supuestamente están endeudando día a día el Estado y con el tema de la emisión se supone para darle una mejor calidad de vida a los más postergados, y cuando llega el fin de semana largo, es el trepe, que los que se van son los mismos de siempre, ¿no? Esos 4,5 millones de personas que están fuera de eso del 80%, donde tenemos el 40% de pobres, digo, la clase media, media baja y los pobres. Sí. O sea que ni en eso le pegan. Porque por lo menos decir, bueno, viste, salgamos un poco a tener una vida un poquito más digna, más recreativa, pero ni eso han logrado. Es que yo creo que, digamos, a ver, voy a ser un poco hereje, ¿no? Es decir, yo no creo que ellos estén trabajando por la gente humilde. Ajá. Ellos están trabajando para ellos, esa es la cuestión. Para los votos. Para mantenerse en el poder mismo y de su grupo de poder. Los 20.000, 30.000 personas que componen su círculo más estrecho. ¿Qué tenemos que hacer para mantener el poder? Tenemos que hacer esto. Y si le tienen que sacrificar a varios millones de personas, lo van a hacer. Ajá. Sí, lo que pasa ¿Tan es que perversos son? ¿Y qué dijiste recién, Pablo? De que pintamos canas demasiadas veces a estos mismos personajes, decir distintas cosas, o se van adaptando y cambiando el discurso simplemente para mantenerse en el poder. ¿Por qué en otros lugares ese sistema de casta, ¿no? de casi administraciones monárquicas le resulta? Digamos, no el caso de Formosa, porque está empobrecida pero se da en otras provincias, y no sé si Misiones a veces por ahí, en algunas cosas, ¿no? Este sistema de que esa perpetuidad en el poder parece que rinde frutos. Inclusive estamos hablando de gente capaz intelectualmente para darse cuenta de lo que es conveniente o no, ¿cierto? Sí. Que en algún momento cuestionaba y que después lo ve sentadito en la mesa y ve que puede comer de la torta. Exactamente. Bueno, pero ahí de vuelta, chau tus ideales, simplemente claro. Conveniencia, es trabajo de conveniencia. Lo de Formosa es raro porque cada vez es una provincia cada vez más pobre y siempre dependiente totalmente del Estado y con un mismo esquema. Es muy raro. Yo no digo que no sea bueno a veces depender en el largo plazo de un proyecto si este es virtuoso, no sería desagradable, ¿no? Ahora, lamentablemente en nuestro país el pulso de lo que la gente piensa es el hecho de la cantidad de chicos que se están yendo del país. Y se van los pibes jóvenes que no tienen oportunidades, porque claramente ¿qué hace un chico que se recibe acá si no hay trabajo? Sí. ¿Tá? Entonces en el extranjero ve como oportunidad que se pueden desarrollar y se terminan yendo. Y eso es muy triste porque yo vengo de inmigrantes, como muchos de nosotros venimos de inmigrantes, y nuestros abuelos y bisabuelos optaron este país como un país de futuro. Y lamentablemente un grupo, porque no son tantos tampoco, es un grupo político que se ha apoderado del poder, lamentablemente no lo deja y nos tira cada vez más al fondo. El mundo la última por ahora, pero el mundo del trabajo, vos que sos de la Confederación Económica, el empresario, ¿se tendría que involucrar más para poder darle a la sociedad la posibilidad de que quienes, como decís vos, generan laburo, pymes, sacrificios? Recordemos que las pymes manejan casi el 80% de las fuentes laborales del sector privado. Digo, ¿eso no haría fuerte a los que hoy se ofrecen desde la oposición para darle una alternativa a la gente que sea confiable? Decir, che, no, mirá, se está involucrando gente. O a veces no lo hacen por una cuestión también de mezquindades, conveniencias personales. Porque estos subsisten por algo también, no solamente por los subsidios. Sí, totalmente. Porque por ahí del otro lado no hay nada para mostrar, ¿o no? Mira, yo comparto muchos ámbitos con dirigentes que digamos empresariales,
constantemente estamos con toda la provincia interactuando con las distintas capas de las distintas actividades que tenemos en la provincia. El empresariado participa, digamos, planteando, a veces quejándose. Es cierto, no se involucra en la parte política partidaria, pero sí participa en los distintos estamentos de lo que tienen que ver con los distintos pueblos, en organizaciones, en ONG, colaborando, haciendo propuestas. Sistemáticamente la Confederación Económica vive haciendo propuestas, a lo mejor no son tan conocidas por la gente porque son presentaciones que se hacen ante el organismo, ante EMSA, Rentas, Ministerio de Economía, Ministerio del Agro, constantemente se están haciendo proyectos. Participa, pero insisto, a lo mejor al no hacer política partidaria, obviamente que, digamos, no trasciende tanto, pero sí participan. No tiene ese impacto, digamos, que no por tiene ahí impacto, que no. se demanda, digamos. No, porque no tiene elecciones, no hay, o sea, no Claro. está en el ruido eleccionario. Y normalmente la parte gremial empresaria... Pero el Papa dice que hay que hacer un poco de lío, Raúl, también, para que la gente escuche, digo. Hacer lío es básicamente porque te escuchen. Es que yo creo que, digamos, o sea, la verdad... No digo que vayan a hacer piquetes mañana al frente de la plaza, digo, hacer lío con cosas... Es que a mí me preocupa esto. Yo creo que, digamos, el manejo de las masas que han hecho hasta ahora, digamos, los piqueteros y demás, ojo que esto puede terminar mal si nosotros acá no se da una vuelta de timón. Va a terminar mal porque, digamos, va a terminar mal la inflación o una hiperinflación, la gente se va a hartar y, digamos, yo lo veo como un hartazgo de esta casta política, y claramente te lo está diciendo la intención de voto de Milei, te está diciendo, digamos, la desaprobación de la actual gestión de gobierno. Y a eso le tengo miedo. Cortita porque me quedé, se estaba hablando mucho del Rodrigazo por estas horas también. ¿En qué ayuda a un tipo que tiene que pegar un golpe fuerte de timón para ver si reacciona de alguna manera este gobierno con su política económica? Una devaluación, un shock devaluativo. ¿Ayuda en algo? ¿Y de qué se trata eso? Sí, porque... Aprovecho que usted es profe también. ¿Qué le ayuda una devaluación al gobierno? A desinflar el gasto público, y como, digamos, los ingresos están atados a las facturaciones, automáticamente nivelan parcialmente la caja. El shock, digamos, devaluatorio sí les ayuda. No vaya a creer que la inflación le ayuda al sector del Estado. Claro. El problema es que, digamos, hay una velocidad más rápida de aumentar el gasto de lo que, digamos, inclusive la misma inflación tiene. Claro. Pero sí ayuda. Porque la misma guita que larga se la devuelve la inflación. Pero, digamos, una sola medida no va a alcanzar nunca para solucionar todo. Aquí hay que hacer un paquete de medidas que tengan que ver con lo productivo, con el déficit fiscal, con el control monetario. Por eso se los plantearon varios de los que le ofrecieron, digamos, dijeron no, hagamos un plan. ¿Estamos lejos de las cuasimonedas como tuvimos después de la crisis del 2001? ¿De los lecos, los patacones, todas esas cuestiones o no? Yo creo que está a la vuelta de la esquina. No obstante, emiten tanto que para qué querés cuasimoneda. Claro, mientras sigan emitiendo este ritmo no hace falta ir a una cuasimoneda. Claro. El tema es cuando fuimos a la cuasimoneda por el tema del 1 a 1, porque no podíamos salir del cepo del 1 a 1. Sí. Pero hoy se emite groseramente. Muy bien, gracias, siempre contador. Interesante. Muy amable por su visita. Gracias a ustedes por la invitación. Lo hacemos hace muchos años y le agradecemos siempre la buena predisposición. Qué bien ahora, García. ¿Cómo está yendo la Facu? ¿Bien? Bien. ¿Las presenciales bien? Hay cambio de autoridades este día jueves. ¿Estás candidato? No, ya se votó. Yo estoy como consejero superior. Cambio de autoridades, tenés razón. Sí, asumen ahora. Sí, ganaron algunos amigos míos. Pero están del otro lado. Se fueron. Antes estaban conmigo. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Tenemos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Los memes. ¿Hoy salen los memes o no? Parece que no. La producción hoy descansa. ¿Descansa? El Congreso sancionó la ley de alivio fiscal. Es difícil conseguir algo bueno por estas horas. Lo vimos como un gesto. Suspendieron el acto hoy. ¿Qué acto? Había un acto para presentar este programa de alivio fiscal. Sí. Y después se suspendió el acto con todo este lío que hubo. Yo lo escuché el titular de la CAME hablando del tema y estaba contento, el sector de las cámaras empresariales con esta ley. La ley de alivio fiscal, ya con el nombre te da como ganas de estar contento. No, bueno, pero tiene que ver con los monotributistas, con los que pagan ganancias y demás. Fíjate la guita que mueven, la que va, significa 67.000 millones de pesos. Sí. Para monotributistas. No.
Es un fajo, ¿eh? Sí, sí. Es como una redoblona en la quinela. Totalmente. Pero bueno, ahí lo vemos como bueno. No todo está perdido. Fíjate vos, ¿no? Reducción Cacho de la carga Castaña. impositiva de casi 67.000 millones 67.000 millones. para monotributistas y autónomos. Tal cual. Eso Sí. hay que ver después. A ver, ¿qué pasa? Si esto lo sacan y a la gente le sacan eso, pero emiten los 67.000 millones, volvemos a tener un problema con la inflación y te sacan por otro lado. Bueno, te sacan del consumo. Sí, es Bueno, un poquito. ¿y qué es lo malo de la semana? Me imagino que debe ser el Y lo malo es toda la consecuencia que genera el cambio de ministro Lo y malo. demás. El dólar y bueno, sigue y subiendo. la falta de timón. Voy a recuperar mi posición. La falta de timón que tiene Alberto y Cristina y demás. Sí. ¿No? Alberto tiene más dudas que... Hoy el dólar casi hizo pico de 2.80, después bajó. Claro. La bolsa se cayó 3 puntos y pico. 2.80 esta mañana cuando fui a comprar unos 1.000, no me vendieron, felizmente. Unos 1.000 guaraníes. Sí. Y después, bueno, todas las otras, el Riego País ya está como, qué sé yo, como el decano. Sí. Bueno, muy bien. Y bueno, los buscados, Los buscados el día de hoy. hay que decirlo, ¿no? ¿Quién es? ¿Martín Guzmán es buscado Los hoy o no? sumamos, no, buscado ya fue. Los tres. Los tres Los tres de buscados. frente de todo, El porque trío- Masita se tiene que hacer cargo, después de haber trío- dicho que los metía preso y qué sé yo, que iba a ganarle a Cristina. Sí. Que Hoy es el portavoz. le pegaron una acomodada, me parece, a Masita, ¿eh? El portavoz. Le metieron la Scioli, quedó ahí medio zapateando. No, además ayer. Quedó como cuando usted vio que al perrito lo pone en la terraza Sí. para que no moleste. Siempre tiene un cuento el perrito que lo Sí, dejó la porque mudanza yo soy ahora. muy de los animales, me quiere mucho. Pero escúchame, hasta ayer era superministro. Y que le tiran un hueso y que le esconden el hueso al perro en la terraza, no lo encuentra nunca. ¿Viste? Hasta ayer era superministro, hoy quedó ahí medio que. El sábado salió de Tigre, viste, le sonaba el teléfono. Sí. Y el domingo ya no le entraron a llamar. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos entonces. Nos vamos y los esperamos como siempre el lunes que viene aquí en la mesa del bueno y del malo. Que la pasen muy bien y gracias por acompañarnos.